Muy buenos días, amados hermanos. Hoy, como todos los domingos, estamos dispuestos a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y en esta mañana queremos poner toda nuestra vida en las manos del Señor. Queremos, antes de iniciar, dar gracias a Dios porque hemos orado todo un mes. Hemos estado orando por Agui, por Amira y por Cristian. Y este mes de junio lo iniciamos prontamente a orar por Rosita y Chica y por todos los hermanos del Salvador. Vamos a estar orando siempre por una nación cada mes y damos gracias a Dios por esta bendición. Oremos. Padre, te damos gracias por todo el amor que tú nos das. Gracias por tu gran misericordia, oh Dios, por tu bondad. Hoy nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en esta mañana y que tu palabra y tu espíritu estén siempre llenando nuestros corazones. Agradecemos, Dios, todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Ponemos todo nuestro ser, la iglesia la ponemos en tus manos. Cuídanos, Señor, estamos siendo sumamente agredidos como iglesia y necesitamos, Señor, trabajar duro contra las fuerzas del mal, orar sin cesar en estos tiempos tan difíciles. Te pedimos fortaleza y que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué terrible ha sido toda esta situación para las iglesias. Hay muchos pastores que están sufriendo mucho, sufriendo angustiosamente. Hay muchos costos que hay que solventar, impuestos, luz que no han dejado de cobrar, agua, y yo sé que hay muchas iglesias que sufren. Su actividad también es sostenida, toda su actividad es sostenida por los feligreses. Y uno de los peligros que yo estoy temiendo que la iglesia viva es el abandono. El enemigo de nuestras almas quiere que usted y yo abandonemos la iglesia. Quiere a usted verlo fuera de la iglesia, fuera de la comunión de los santos. Esa es una realidad que la iglesia vive. Estamos constantemente asediados por el enemigo. ¿Quiere Satanás asustar y cerrar las iglesias? Claro que sí. Y quiere Satanás meter en un molde a muchos cristianos que se han conformado a este estilo de culto, a este estilo de vida. Y por eso usted y yo, hermanos, necesitamos orar fuerte. Cada día más necesitamos pedirle a Dios que nos ilumine. De veras, la misión tiene que ser cumplida. Usted y yo hemos sido llamados, hermanos, déjeme decirle, para cumplir una tarea, una misión aquí en la tierra. Y es llevar el evangelio a todas las naciones, llevar el evangelio a todos los rincones de este país. Un país que cada día se convierte más ateo, gobernantes que difaman a Dios, se burlan de Dios, traspasan las reglas de Dios. Entonces necesitamos hoy más que nunca, hermanos, de veras, ser fieles, caminar, no alejarnos de la iglesia. Yo he visto un abandono total como comunidad. Y esto es efecto de toda esta maña que Satanás está haciendo. Hoy tenemos un tema, el tema que traemos es un tema muy conocido por usted, está en las páginas de la Biblia de Génesis 15. Siempre este texto nos enseña mucho sobre el pacto de Dios con Abraham, lo que llaman el pacto abrámico, y ese pacto trasciende y ese pacto se cumple en Jesucristo. Hoy vamos a hablar para aquellas personas, este tema va dirigido para aquellas personas que han perdido la esperanza, que han bajado las manos y no quieren luchar. Este tema es para usted. Estaba Abraham allá viviendo en Ur de los Caldeos y de ahí le llama a Dios y Dios le da una misión y le da una orden a Abraham de que deje su parentela, deje su familia y que vaya a una tierra que yo le voy a enseñar, dijo Dios. Y Abraham sale en pos de esto. Génesis 15, y quiero que todos tengan en su Biblia Génesis 15. Vamos a esperar que ustedes busquen Génesis 15. Es todo el capítulo, es un capítulo muy corto
y vamos a tratar de aprender de este capítulo. Dice así, Génesis 15, capítulo 1, versículo 1, perdón. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo y soy tu galardón sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, dijo a Abraham, mira que no me has dado hijos, y he aquí que mi heredero, uno nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que saldrá de tus entrañas el que te va a heredar. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Y dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar una tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Descendían sobre los cuerpos muertos. Aves descendían sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, dice la Escritura. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí un gran pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, dice la Escritura, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y sucedió que puesto el sol, dice la Escritura, y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día, dice la Escritura, Jehová hizo con Abraham un pacto diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Interesante el versículo 11 que dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Este va a ser el enfoque del tema. El tema, ustedes lo conocen bien, al menos los que van a la iglesia, es un tema donde Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto enseña muchas cosas. Pero el tema aquí es esas aves de rapiña que descendían sobre esos cuerpos que Abraham había partido. Abraham era un hombre viejo en ese entonces y no tenía hijos. Dios se le aparece en una visión y le dijo que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Y entonces Romanos 4:3, haciendo alusión a este versículo, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero que hoy pienses, hermanos, por un momento, todos aquellos que están decepcionados, con los brazos caídos, que están ya ni creyendo en Dios, algunos andan divagando ahí entre la desesperación que ha generado toda esta patraña de los políticos y de las grandes transnacionales. Yo quiero que tú pienses por un momento,
¿cuántas promesas te ha hecho Dios a ti? Enumérelas, cuéntelas. ¿Cuántas promesas te ha hecho Dios a ti? Y quiero que tengas esa pregunta en mente y esa respuesta a flor de labio. Dice Génesis 15:6, al igual que Romanos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así Abraham fue salvo por la fe en el Señor, no por ninguna obra, fue salvo por la fe en el Señor. Pero Abraham le pidió al Señor que confirmara su fe. Es interesante que en el andar de Abraham andaba caminando ahí, pasaron los años, Dios le había dicho que lo iba a heredar, que le iba a dar una tierra, que le iba a dar hijos, y pasaron muchos años. Abraham peleó contra la gente de Sodoma y Gomorra para liberar a Lot, y siguieron pasando los años, y ya Abraham estaba muy viejo y Sara también, y no había hijo, ni se perfilaba tampoco, ni se asomaba una tierra que ellos se podían posesionar. Dios no les había señalado. Pero ellos andaban caminando en pos de esa promesa. Abraham andaba caminando en pos de la promesa que estaba hecha en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y llega un momento en que Abraham dice: Dios, confirma mi fe. Yo te he creído, he caminado, y quizás igual que usted, ha caminado, ha creído con Dios, pero llega un momento en que uno no ve nada. Se siente uno solo, desamparado. Ve uno que nada bueno está sucediendo quizás en nuestras vidas. El Señor decidió visitar un día a Abraham y hacer un pacto con él, dándole a él y a su descendencia la tierra de Canaán. Recuerden la historia de Canaán. Esta tierra, ahí se va a habitar Abraham. De un pronto a otro, los patriarcas, muchos años después, en la gran hambruna que tenía la tierra, van a Egipto para ser alimentados y ahí quedan esclavizados. Es muy interesante esto, cómo este pueblo desaloja su tierra para ir a buscar comida. Y entonces entran los precaristas, canaanitas, toda esa gente que vivían ahí. Dios dice: esa tierra va a ser tuya, tienen que ser sacados de esta tierra. Pero un día Dios descendió para hacer un pacto con Abraham y le iba a dar toda la tierra de Canaán. Ese era el pacto que Dios iba a hacer, y también la de darle un hijo. Promesas de tierra y promesas de descendencia. Preocupado estaba Abraham porque el que iba a heredar su tierra era un damaseno, era un hombre que había nacido, quizás tomando las culturas semíticas o sumerias, en las tribus de Nusi, que existían en aquella época. Era muy común que los nacidos en casa fueran tomados como hijos. Y quizás el que más ternura, el que más cariño le tuvo a Abraham fue Eliezer. Y entonces Abraham estaba preocupado que cómo era posible que le iba a dejar la heredad a un criado tomado como hijo y no a un hijo propio. Ahora, se le dijo a Abraham en ese momento que Dios lo visita, que trajera una becerra, que trajera una cabra y que trajera un carnero. También le dijo que le llevara una tórtola y un palomino y que los dividiera por el centro. O sea, Abraham cortó el pacto, que era una antigua costumbre de los sumerios de cortar animales, partirlos a la mitad, ponerlos en un trillo ahí, y los dos reyes que iban a pactar de los pueblos pasaban en medio de esos animales cortados, diciendo que así nos suceda a nosotros si no cumplimos lo que hemos prometido. Interesante esta historia. Era la costumbre de aquellos tiempos. Y entonces no cumplir con este pacto traía consecuencias graves. Esto que decían los reyes, que así nos pase a nosotros si no cumplimos. Usted lo puede ver en Jeremías, y quiero que vaya a Jeremías 34, versículo 18. Jeremías 34, versículo 18. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto
que celebraron en mi presencia dividiendo las dos partes del becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán, dice, para comida de las aves del cielo, de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia que fueron de vosotros. Este evento de Jeremías está anterior a la gran caída de Israel. Israel va a sucumbir en las manos del rey Nabucodonosor, ya destinado por Dios en Habacuc, que donde Dios dice que iba a levantar caldeos feroces y destructivos para que destruyeran su nación, porque no cumplieron el pacto, no fueron fieles, pasaron en medio de la becerra y totalmente no cumplieron lo que prometieron. A diferencia de Dios, cuando Dios pone a Abraham a este sacrificio tan lindo, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sacrificio. Este sacrificio y todos los sacrificios del Antiguo Testamento están simbolizando a Cristo, quien cumplió a cabalidad todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Abraham obedeció a Dios y puso las piezas del sacrificio una al lado de la otra. Luego esperó a que el Señor se revelara. Así está el evento y lo que ustedes leyeron en Génesis 15. Pero entonces vinieron los buitres, y la palabra ave de rapiña en el hebreo está como buitres, un animal. Y tal vez ustedes puedan entender esto. Cuando hay animales muertos en la carretera, usted que maneja carro le ha sucedido. De un pronto a otro aparecen los buitres. Yo a veces no logro entender cómo es que volando a tan altas alturas, esos buitres cuando ven algún animalito muerto abajo, pero es que se dejan venir en manada. Tal vez usted ha visto eso. Increíble, no sé cómo sucederá esto, no sé cómo vienen tan pronto, no sé cómo lo hacen. Tal vez la ciencia, probablemente la ciencia ya resolvió ese problema, ya investigó sobre esto, pero no sabemos nada, es algo para mí inaudito, no es la solución. Jesús dijo una vez sobre este tema en Mateo 24:28. Dijo así: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Las aves de rapiña son los buitres. Génesis 15 habla del pacto abrámico. Esta iba a ser la confirmación del pacto prometido a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, como dijimos. Porque Dios le prometió que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Miremos por un minuto lo que Génesis 2 dice, 2, 1 y 3. Saquen sus Biblias. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice la Escritura. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, dice la Biblia, toda la familia de la tierra. Hoy, hermanos, nos vamos a concentrar, como dijimos al principio, en ese sacrificio de cuerpos. Las aves de rapiña descendieron. Yo creo que hoy, hermanos, las aves de rapiña están merodeando la iglesia, porque esta cuarentena en que nos han metido, en que han metido a la iglesia, están haciendo que este cuerpo se vea como muerto. Realmente la iglesia se ve como muerta, hermano. Creo que no estamos cumpliendo misiones en tiempos difíciles.
No estamos, los cristianos, nuestros hermanos, la gran mayoría, no todos, se han conformado a estar muy cómodamente en sus casas tratando de ver en qué momento se conecta el hermano o la hermana o fulano para conectarnos y ver el sermón y echar críticas. Hermano, la tarea, la misión la tenemos usted y yo. Abraham estaba con las manos bien embarrialadas y bien ensangrentadas porque él cortó el pacto, él cortó las dos mitades de los animales. Eso simboliza en un sentido que la iglesia tiene que estar con las manos en la masa, con las manos en los cuerpos. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesucristo, hacia la cruz. Y no es este sacrificio de Abraham muy diferente al de Cristo. Génesis 15, 8 dice, 8 y 10, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, y también una tortolita y un palomino. Y tomó él todo esto, dice la Escritura, y los partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Abraham preguntó cómo iba a saber que él iba a heredar la tierra. Señor, dame una señal, dime. ¿Quién iba a heredar mis posiciones también? Señor, yo quiero saber. Aquí el que tengo a mi lado es Eliezer. Pero vea qué lindo lo que le responde el Señor. El Señor responde poniendo a Cristo en el tipo delante de él. La ilustración de estos animales tiene toda una tipificación maravillosa y completa. Cada animal anunciaba un aspecto distinto de la perfección y el trabajo de Cristo. La becerra de 3 años parece haber apuntado a la frescura de su vigor. La cabra dio el aspecto de la ofrenda por el pecado y el carnero es el animal que en las ofrendas levíticas estaba conectado especialmente con la consagración. Las aves del cielo o las aves hablaron de uno del cielo. Y cada una de 3 años tratando de apuntar esto y sugerir tal vez el momento de sacrificio de nuestro Señor ofrecido después de 3 años de servicio. Interesante. Animales que tenían 3 años estaban simbolizando en algún sentido los 3 años de servicio para que el animal fuera crucificado, para que en ese momento en que Cristo moría, estaba muriendo, el pacto de Dios estaba haciendo con los hombres. Y no era el hombre con Dios, era Dios con los hombres. Ten en cuenta que la muerte pasó a todos, dice la Escritura. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice la Escritura, y donde no hay remisión no puede haber herencia. Cualquiera que lee el Antiguo Testamento, hermanos, debe saber lo importante que eran los sacrificios de animales. Estas lecturas, cuando usted se las encuentra, quizás las pasa por alto. Qué aburrido, esas matazones de animales. No, todas estas historias o todos estos hechos de sacrificio de animales, todo apunta hacia Jesús. Increíble. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos cómo todos los sacrificios señalaban la pasión de Cristo y la muerte de Jesús para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. El libro de los Hebreos, capítulo 9, dice algo maravilloso. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 13. Dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Si esto era así, estos sacrificios en la antigüedad, surge la pregunta del escritor a los hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Excelente texto, hermanos. Los cuerpos muertos de esos animales y aves puestos delante del Señor por Abraham señalaban claramente y definitivamente el sacrificio de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Quien murió por nuestros pecados, hablando de Cristo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También hay otro texto que vamos a leer ahorita, pero ese es el mensaje que tenemos que llevar nosotros hoy. Ese mensaje que está en 1 Corintios 15, ese es el Evangelio. Ese es nuestro mensaje, esa debe ser nuestra canción, esa debe ser nuestra esperanza, y eso es lo que el sacrificio de Abraham señaló y tipificó para las generaciones futuras, o sea, para hoy, para usted y para mí. Volvemos al tema, Génesis 15:11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y voy a estar repitiendo constantemente ese texto 15 porque eso nos va a decir algo a través de lo que vamos a hacer ahorita. En hebreos, literalmente, la palabra aves de rapiña significa buitres. ¿Qué es lo que tipifican esos buitres? No tengo la menor duda, y creo que usted tampoco, que ilustran a Satanás y sus espíritus inmundos. Qué poco se habla de los demonios hoy en las iglesias, hermano. En otro tiempo solamente se hablaba de los demonios para sacarlos. Hoy no sé cuántos sermones usted oye de demonios atacando la iglesia. Hoy la iglesia está atacada fuertemente. Y es un poco difícil decir que detrás de cada político ateo hay un demonio. Claro que es difícil decirlo. Pero no se le olvide lo que Jesús un día le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, a uno de sus discípulos. Porque en momentos de nuestra vida nos encontramos vacíos sin Cristo y Satanás posesiona. Y estoy hablando de cristianos que no son cristianos, pero que andan metidos en las iglesias. De personas, de políticos que están metidos en la política con un título de cristianos, pero no son cristianos, porque no ensalzan la palabra de Dios donde trabajan. Pisotean muchas veces los políticos la palabra de Dios. Y por eso la iglesia sufre hoy. Sufre y las ovejas hoy en día, que son muy acomodatistas, se acomodan muy fácilmente, están ahí, como dije al principio, muy contentas, sentados, solamente viendo sus problemas, viendo su situación, olvidándose de que tenemos, usted y yo como cristianos verdaderos, una misión que hacer en esta tierra. Y hermanos, esa misión tenemos que hacerla. No podemos huir de ella. Parece que esta cuarentena ha sido como unas vacaciones para todo el mundo. Están muy plácidos ahí, en sus casas. Es más, los conforta Satanás y dice, no vayan a trabajar a sus casas de una pandemia que está en tela de duda. Y como decían algunos por ahí, nada tiene que ver la pandemia con la cuarentena. Esta cuarentena lo que está haciendo es un corral para que las ovejas se puedan amoldar a este sistema. ¿Qué es lo que tipificaba estas aves de rapiña? Bueno, espíritus inmundos a Satanás mismo. Poco se habla hoy. En el mismo momento en que en Costa Rica está siendo ahogada en el mal, todos los días oímos hablar de pecados monstruosos en este país que nunca conocimos cuando nosotros éramos jóvenes. En esta hora de oscuridad, hermanos, no escuchamos casi nada de Satanás y sus demonios en los púlpitos. Cuesta oír sermones sobre Satanás y los demonios que están haciendo fiesta hoy. Al parecer parece que fue suelto, como dice la Escritura. Al parecer, no digo que así sea. Hoy en día solamente encontramos sermones de felicidad,
mucha predicación han fracasado para armarnos a nosotros los cristianos contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos siendo entrenados hoy en las iglesias para enfrentar lo que Pablo en Efesios 6 dice. Por eso digo que estamos muy confortables en nuestras casas. Tenemos que entrenarnos, hermanos. Están siendo muchos hermanos derrotados en el campo de la batalla. Y no es en un campo de batalla, es en un campo de confort donde estamos siendo derrotados. Pero a pesar de todo esto, muchos pasan por alto la demonología. Han dejado muchos cristianos de oír esto y de ser presa fácil para Satanás. Ese Satanás que dice la Escritura anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor Jesús habló de las aves del cielo. Y esas aves del cielo suenan muy romántico, pero déjeme decirle que son buitres. Buitres que vienen a devorar la preciosa semilla que Cristo ha sembrado en el corazón de los hijos. Y Jesús no nos deja duda acerca de quiénes son esas aves. Esas aves de los cielos, que parece muy romántico, son buitres, demonios que vienen a devorar lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. En Lucas 8:12 dice algo interesante. Y luego dice Lucas 8, hablando de la parábola del sembrador, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Vea qué misión más linda la de Abraham. Abraham tenía la tarea ante el sacrificio de Cristo, que era lo que simbolizaba esto, la tarea de ahuyentar esas aves de rapiña. No podemos, hermanos, dudar que estos pájaros inmundos fueron enviados por el diablo para consumir los sacrificios del pacto. Y por supuesto que el diablo viene en cada oportunidad para arrancar el evangelio de los corazones de todos los pecadores. Y para arrancarlos también de nuestras iglesias. Las aves de rapiña hoy, con todo lo que está pasando, está haciendo fiesta, arrancando el evangelio del corazón de las iglesias. Iglesias que se la han pasado todo el tiempo danzando, bailando, en la teología de la prosperidad, hablando y rezando textos bíblicos y creyendo que haciendo esas cosas los hacía cristianos. En este siglo XXI, hermanos, los ataques contra la muerte vicaria de Cristo son tremendas. Hoy día los predicadores dan servicios de boca sobre el sacrificio vicario de Cristo, pero raramente predican sobre él. ¿Cómo cuesta oír enseñanzas y sermones orientados inmediatamente o directamente al sacrificio de Jesús? Incluso en las iglesias fundamentalistas ya casi no escuchamos sermones dedicados al sufrimiento y la muerte de Cristo. Usted hoy escuchará de siembra, escuchará de milagros, escuchará de lenguas, escuchará de danza, de caídas para atrás, de prosperidad, escuchará de profetas y apóstoles, pero difícilmente escucha usted sermones sobre el sufrimiento de Cristo. Quiera Dios que cada predicador se haga esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que prediqué un sermón centrado totalmente en Cristo? Y a mí me gustaría ver cómo salen en ese examen. Creo que muchos de ellos van a sorprenderse si honestamente responden a la pregunta. La mayoría de los sermones de hoy, hermanos, se centran en el hombre. Las necesidades del hombre, los sentimientos del hombre, los problemas del hombre, la felicidad del hombre. Y claro, por eso es que estas iglesias se llenan y están abarrotadas, porque están hablando de ellos. Pero hermanos, en nuestras iglesias hablamos de Jesucristo y este crucificado. Hablamos de Jesucristo y este resucitado.
hablamos de un Cristo de verdad. Mucha de la predicación evangélica es solamente orientada hacia ellos mismos y no hacia Dios. Se trata de lo que hacemos y no de lo que tenemos. Se trata de lo que Dios ha hecho y no de lo que Él nos da. ¿Piensas que fui demasiado duro, hermano? Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre la crucifixión de Cristo? O sobre su resurrección, incluso hasta de su segunda venida. Las iglesias hoy en su mayoría creen en esos sermoncitos basados en sus propias necesidades, en la psicología cristiana pop y no en Cristo mismo. En algún lugar, de alguna manera, alguien tiene que levantarse a ahuyentar los buitres del sacrificio de Cristo. En algún lugar aparecerán hombres valientes que ahuyenten hoy en estos tiempos estos buitres que quieren devorar la iglesia. Pero no podrán, hermanos. La Escritura es fiel y es digna cuando dice que la iglesia siempre sale triunfando. Ni aún las puertas del Hades pueden detenernos. Ninguna cuarentena va a detener la iglesia. Hermano, levántate. Tú que dormitas, tú que estás pensando solo en ti, porque te has amueblado a esos mensajes yoístas de yo y yo. Tienes que levantarte, hermanos. Tienes que aprender y volver a ser fiel. Primera de Corintios capítulo 2 dice algo interesante, que es el versículo que usted debe de aprender también. Y Pablo dijo en algún momento, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Tal vez usted diga, hermano, estos temas que usted predica no satisfacen mis necesidades. Yo digo, si usted viene por necesidades propias, lo sentimos. Usted y yo fuimos hechos por Dios para crear alabanza, para hacer una misión, para cumplir una tarea. Quizás este mensaje que dan los psicólogos de esta psicología postmoderna es más útil para usted. Déjeme decirle que esta psicología postmoderna ha usurpado los púlpitos de la iglesia. Andan merodeando los buitres, viendo a ver cómo destruyen la iglesia. Primera de Corintios 1:30 dice, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. También Primera de Corintios 1:22 al 24 dice lo siguiente, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, dice la Escritura, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, hermanos, es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Y Cristo es todo lo que tú necesitas. Los que no conocen el Salvador pueden decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos aquellos que conocen a Cristo pueden recitarlo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exalta el nombre de Jesús, hermanos. Exalta su gran amor. Él murió en una cruz por usted y por mí. Y descendían, como decía Génesis 15, aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. ¿Será que la iglesia está muerta, que andan rodeando ahí? Todas esas herejías y mentiras y prácticas están merodeando la iglesia.
Tenemos una tarea como Abraham de ahuyentar eso. La iglesia tiene que retomar esa tarea. Es una tarea ardua que puso a Abraham a dormitar. Es cansado, hermanos. Estar esperando. Usted y yo estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando que las promesas se cumplan. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios es un Dios que cumple. En Él no hay sombra de variación para que cambie. Él no es hombre como nosotros, que cambiamos y variamos, decimos una hora y llegamos a otra hora. Él no es así. Cristo murió en tu lugar, hermanos, para pagar tus pecados en la cruz. Él te tenía en mente desde antes de la fundación del mundo, y ahí en la cruz muriendo, Él tenía en mente tu vida. Ahí sangrando y derramando todo su ser, ahí estaba pensando en ti. Estaba pagando todos tus y mis pecados. Él tenía en mente, aun cuando clamó, te tenía en mente a ti. Consumado es. Y murió en tu lugar para expiar y quitar tus pecados que te condenaban a una muerte eterna. Y Jesús mira hacia abajo y te dice desde el cielo: este es el cumplimiento que yo había hecho, había prometido desde hace tiempo. Amén, hermanos. Él te tiene en mente y te dice hoy: venid, que os haré descansar. Venid, hijos míos, te voy a hacer descansar. ¿Has estado abatido, cansado? Venga, yo voy a hacerte descansar. El problema es que muchos creyentes no han sido enseñados de que cuando hay problemas tenemos que acudir a Cristo. Muchos acuden a otras cosas. Empezamos a comer como descosidos por el estrés que genera el problema, empezamos a quejarnos, empezamos a hacer un sinfín de cosas, gastar grandes cantidades de dinero en psicólogos, cuando realmente la salvación y el arreglo de tu problema es gratuito y está solamente en las manos de nuestro Salvador. El diablo va a venir a ti a susurrarte eso que está en la cruz y lo que Jesús dijo, eso de que estabas tú ahí esperando a Abraham, que esos animales, algo pasara. Estás perdiendo el tiempo. Quizás Satanás va a susurrar: no va a suceder, no serás salvo, tu problema no va a tener solución. Esas son las palabras del enemigo. Ahuyenta al diablo, hermanos. Haz lo que hacía Abraham, ahuyenta al diablo. Como Abraham ahuyentó a los buitres, así tiene que hacerlos tú también. No escuche las palabras de ese demonio apestoso. Rechaza sus pensamientos. Ahuyéntalos del sacrificio. Ven y confía tu corazón a Jesús. Él te perdona. Él te justificará. Él te salvará, hermano amado. Y para aquellos que siguen desanimados y sin esperanza, déjeme hacerte nuevamente la pregunta: ¿cuántas promesas te ha hecho Dios, hermano? Te la vuelvo a preguntar: ¿cuántas promesas te ha hecho Dios a ti? ¿Te has desanimado esperándolas? ¿Estás con los brazos caídos ahí porque has esperado mucho? Recobra ánimo, hermanos. Yo te voy a decir algo: recobra ánimo. Nuestro Dios ha jurado por sí mismo que Él va a cumplir cada una de las promesas que te hizo. Él no va a darte tus caprichitos. Él va a cumplir las promesas que te hizo a ti. ¿Recuerdan ustedes la historia de Génesis 15? Abraham allá un poco desesperanzado, pensaba que ya iba a morir, que el hijo que Dios le prometió no llegaba, que el que estaba ahí era un damaseno, que iba a heredar toda su riqueza, todavía no había encontrado su tierra, y Dios le dice: mira, Abraham, sal afuera, cuenta las estrellas del cielo, ve a la playa, cuenta la arena del mar, a ver si las puedes contar cada grano. Así será tu descendencia. Pero lo más grande de esto es que Dios le dice a Abraham: tráeme 3 animales, una becerra, una cabra y
y un carnero. Y tráeme 2 aves y ponlas ahí, pártelas a la mitad. Y dice que cuando ya le estaba cayendo el sueño, cuando ya estaba la desesperanza totalmente sobre él, pasó una llama, una antorcha humeando, símbolo del Dios poderoso, de aquel monte que humeaba y aquel fuego que estaba en el Sinaí. Pasa en medio diciendo: mira, Abraham, que me partan a mí en 2 si yo no cumplo lo que te he prometido. Estas palabras el escritor a los hebreos las recoge. Y con esto quiero terminar, hermanos. Yo quiero que usted saque Hebreos capítulo 6. Y duele porque los concordistas nunca ligaron este Hebreos 6 con Génesis 15. Aquí hay una pérdida de enseñanza rica. Y hay que avisar quizás a los próximos concordistas incluir este texto para que sea algo de riqueza propia, para que usted pueda enriquecerse más. Dice capítulo 6 de Hebreos, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente bendiciéndote te bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, dice la Escritura, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno que es mayor, y el juramento para confirmación es para ellos a fin de toda controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros, las cual tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, qué consuelo más grande. Dios te ha prometido a ti. Dios me ha prometido a mí en estar conmigo siempre. En esta misión que tenemos, porque no solamente la tengo yo, la tiene usted. Dios está con nosotros. Aunque el cuerpo se acobarde, aunque muchos cristianos se estén dejando de ser fieles, Dios va a hacer cumplir sus promesas. Y yo quiero ser parte de eso. Espero que usted también, hermanos. Yo quiero ser parte de esa tarea, así como Abraham estaba ahí ahuyentando. Yo quiero también, Señor, ser parte de esta misión y de este pacto. Quiero ser partícipe de él, aunque sea ahuyentando rapiñas, ahuyentando buitres. Muchos pastores se asustan cuando escuchan a pastores, y quizás yo, hablando fuerte. Pero hermano, es que déjeme decirle que muchos pastores, al igual que yo, estamos espantando rapiña. Y esas rapiñas son a veces los mismos pastores que enseñan mentiras, que enseñan un montón de falsas ideas, y por eso hoy tenemos a muchos cristianos sufriendo sin ninguna esperanza de nada, porque no fueron capacitados para esa esperanza de vida. No enseñaron a la iglesia la palabra divina. No se la enseñaron. Se la pasaron divirtiéndose, bailando, tirando profecías al aire, diciendo que el Señor me dijo, diciendo: mira, el Señor te va a bendecir, porque cuando usted, querido hermano, escucha profecías, entre comillas, de que Dios va a hacer esto por ti, va a hacer, y son agradables, déjeme decirle que usted va a estar feliz ahí. Pero hermanos, el sufrimiento es parte de la esperanza. ¿Cómo, hermano? En el mundo tendréis aflicción, decía Jesús, vas a sufrir. Y todo hijo de Dios verdadero tiene esa señal de sufrimiento.
Vamos a pasar por momentos difíciles, momentos muy agradables también, pero momentos muy difíciles. Dios no es hombre para que mienta. Dios lo que promete lo cumple, hermano amado. Dios, todas tus promesas, las que ha lanzado sobre ti, las va a cumplir a su cabalidad, a su tiempo y en el tiempo que Él crea que tú estés listo para recibirla. Hermano, te animo de veras. Iglesia de Jesucristo, llamo la atención, seamos fieles, luchemos, tenemos una misión en este lugar de Esparza. Somos una iglesia chiquita, pequeña, pero con una enseñanza rica. Tenemos que reeducar a mucha gente. Y esto, hermanos, tiene un costo, tiene su tiempo, tiene el mío, tiene un costo de dinero aún, que en estos tiempos muchos dicen, no, pobrecito, yo no tengo plata. Tenemos que hacerlo, hermanos. Dios va a proveer. Dios es nuestro Dios que provee. Hay abundante riqueza en Él. Él nos dará. Pero tenemos que creer como Abraham. Tenemos que esperar como Abraham, porque ese esperar y ese creer nos es contado por justicia, hermanos. Por la fe Abraham alcanzó la justicia de Dios. Yo quiero que Dios te bendiga hoy. Estoy orando para que Dios siga bendiciendo tu hogar, siga bendiciendo tu vida. Que el Espíritu de Dios esté ayudándote en tus problemas. Pero no tienes que centrarte solamente en tus problemas. Tu vida es más que tu problema. Tu vida es una obra de arte de Dios que te ha hecho y te ha elaborado tan sutilmente, tan suavemente, tan especialmente para que tú seas alabanza y gloria para Él. Hermanos, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos dándote las gracias. Cristo, tú has muerto por nosotros, has pagado toda nuestra condena, has pagado el precio que teníamos que no nos dejaba levantarnos de la muerte. Gracias, Señor, porque tus promesas las hemos alcanzado. Es más, la Escritura dice que las promesas de Dios y las bendiciones de Dios nos alcanzan. Íbamos caminando en este mundo, Dios, como peregrinos, y han llegado todas las bendiciones tuyas, nos han llegado a alcanzar. Cuando menos lo esperábamos, Señor, cuando menos esperábamos, apareciste tú, mi Dios, para bendecirnos. Yo te estoy pidiendo hoy, Dios, en el nombre de Jesús, que consueles a todas aquellas mujeres que están en problemas. Hay muchas mujeres solas, muchas mujeres abandonadas que las ha dejado el marido. Dios, y están sufriendo, están llenas de odio, de amargura, de dolor, de desesperanza. Señor, sé propicio para ellas. Tú eres el amante por excelencia de ellas. Bendícelas, consuélalas. Señor, que hoy puedan entender estas hermanas amadas que tú, Dios, has prometido y que tú vas a cumplir todo lo que ellos desean. Las bases, las cosas básicas, Señor, van a ser provistas por ti. Y aún más, hay muchas cosas más, Señor, y las esperamos. Y aquí estamos ahuyentando buitres, Señor, y todo aquello que quiera robarse este sacrificio tan grande de nuestras vidas, esta semilla tan grande de nuestro corazón, Señor. Señor, que ningún problema nos robe, que ningún ave de rapiña nos quite ese trofeo que ya tú nos diste a través de Jesucristo. Y Jesús, cada día que veo tu obra, Jesús, te amo más. Cuánto nos amaste, Señor, desde antes de nacer. Cuando andábamos perdidos y andábamos destruyendo toda nuestra vida, tú nos amaste, Señor. Y te entregaste en una cruz por cada uno de nosotros. Por eso hoy yo te alabo, Señor, te doy gracias. Ojalá que mis hermanas que sufren, que están en problemas, tomen las manos, el arado en las manos y empiecen a caminar y empiecen a ahuyentar a los enemigos de su alma. Hermanos, que Dios me los bendiga.
Nos veremos el miércoles, si Dios quiere, hermanos. Espero que nos estemos comunicando. Estamos próximos a abrir. Tenemos unas reparaciones en la iglesia. Estamos por hacerla esta semana y queremos su ayuda también. Comuníquese conmigo, hermanos. Vamos a hacer algún trabajito bonito se nos pudrieron ahí unas gradas para hacer algo lindo el día que nos encontremos nuevamente, que la iglesia esté reluciente y esté bonita. Dios me los bendiga y que pasen una feliz tarde y un feliz día. En el nombre de Jesús. Amén.